despedida con los participantes, con los ponentes, disculpen, que han aceptado esta mañana pues ser parte de este bonito evento. Acto seguido, vamos a pasar a escuchar a la primera disertación programada para el día de hoy a las 11 de la mañana, el cual se va a encontrar a cargo del doctor Carlos Machuca Espíritu, quien es fiscal adjunto superior penal titular del SANTA, con el tema de aspectos resaltantes del decreto legislativo número 1513, ley que establece disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio del virus COVID-19. Contando para ello el doctor Carlos con un tiempo de 45 minutos de exposición y seguidamente de 15 minutos para absolver las preguntas sobre el tema a cargo de los participantes del evento. Bien, entonces, habiendo mencionado todo esto, le doy pase al doctor Carlos Machuca para que pueda iniciar con su exposición en esta mañana. Muchísimas gracias. Buenos días ante todo. Creo que la presentación ha sido generosa. Efectivamente me desempeño como magistrado de la Fiscalía Superior Penal del SANTA y el día de hoy vamos a esbozar algunas líneas respecto al decreto legislativo 1513 que es de sumo interés para todos. Como ustedes sabrán, y es de público conocimiento, además de vivir una situación especial en estos tiempos, por efectos de la pandemia del COVID-19, también nos hemos enfrentado a otras realidades, como los problemas relacionados con la salud, el sistema de salud, la infraestructura pública para servicios esenciales, el sistema de justicia, entre otros. Pero en lo que a nosotros atañe, a los que estudiamos, ejercemos o tenemos alguna vinculación con el derecho, realmente esta situación nos ha motivado a hacernos muchas preguntas. Y especialmente aquellos que de alguna manera tenemos relación con el sistema de administración de justicia. Y la primera pregunta que nos viene a colación es si el sistema, hablando ya del derecho penal, vamos a segmentarlo para no difuminar nuestra posición, si el derecho penal y el sistema penal estaban preparados para actuar en situaciones como las que nos enfrentamos. Y la respuesta a priori es negativa. Aun cuando históricamente se sabe que las pandemias ocurren cada cierto periodo de tiempo, 100 años, lo estiman algunos, es evidente que en estas situaciones todo se vuelve impredecible. Y ello tiene que ver también con el propio sistema de justicia y si el sistema penal está adaptado a estas circunstancias. Si el sistema de salud no se pudo adaptar a una situación tan sorpresiva, es obvio que las demás instituciones tampoco iban a estar a la altura en esta circunstancia tan especial. Y es que el sistema penal tiene que ver con la actividad preventiva y punitiva del Estado respecto a situaciones que contrarian el orden social. Por lo tanto, hoy creemos que el solo hecho de la existencia de la pandemia originó un nuevo statu quo en las relaciones interpersonales entre el Estado, la sociedad y los individuos que de una u otra manera son destinatarios de la norma penal. Ahora bien,
Ante esta circunstancia especial, la pregunta que caía de madura es, ¿cuáles son las políticas de Estado que podían realizarse de manera urgente? Y para ello nos remitimos a la Constitución. En tal sentido, por ejemplo, se dictó un estado de emergencia especialísimo por esta pandemia. Se restringieron algunas libertades, como la ambulatoria. Se sancionaron algunas conductas, como la de salir a la calle en estas situaciones especiales. Pero quizás no miramos inicialmente, aunque sea de reojo, cuál era la situación de aquellos a quienes el Estado, en el ejercicio de su sanción punitiva, los había confinado en intramuros. Y eso tiene que ver con el derecho a toda persona, no solo a la vida y a la salud, sino también a disfrutar de un establecimiento o tener un establecimiento, no se puede hablar de disfrute, un establecimiento de reclusión adecuado. Y relacionado también con el sistema de ejecución de las penas. Es obvio que la situación de la pandemia nos enfrentó descarnadamente a una situación que ya todos conocíamos, pero que no lo abordábamos por diferentes razones, sea políticas o personales. Porque la persona que está intramuros es el olvidado de la sociedad. Y entonces nos enfrentamos a la situación particular. ¿Qué hacer con las personas que están sufriendo privación de libertad y tan igual que las demás se ven afectadas o en peligro de contagio de este virus que demostró sobradamente que tiene una alta letalidad? Y es obvio que el papel de los entes relacionados al sistema de justicia cobraba mayor importancia. Es así que al aparecer el COVID-19 como pandemia, también surge la necesidad de adoptar medidas urgentes de acceso a la justicia y revalorar los problemas actuales de la prisión y el sistema judicial, entre los cuales se encontraba el hacinamiento y la sobrepoblación penitenciaria. Hacinamiento que era conocido por todos. Hechos notorios que nadie discutía. La circunstancia de que los presos viven en situaciones paupérrimas. Es cierto que el Tribunal Constitucional, en una sentencia 5436-2014, fecha reciente, declaró un estado de cosas inconstitucional. Pero no es menos cierto que esta situación de hecho y de facto ya era conocido y no se hacía mucho por mejorar la misma. Pero además, esta situación especialísima originó que se cierren las cárceles, que se interrumpa la comunicación entre penado y familiares, que se interrumpan los procesos judiciales para aquellos que no estaban todavía sentenciados. Y nos preguntamos, obviamente, si para estos casos debe funcionar el denominado plazo razonable del proceso. Y esta pregunta tiene relación con la actividad que realizaron los entes encargados del sistema de justicia. Recuperados de la primera sorpresa, rápidamente se comenzaron a articular situaciones destinadas a que la justicia, sobre todo en materia penal, tenga una actividad. Y allí aparecen, como vemos en el gráfico, las denominadas diligencias utilizando la tecnología y el sistema de videoconferencia. Esto por parte del Poder Judicial. El Ministerio Público, dada su infraestructura,
inició una actividad de campo que consistía en el uso muy peculiar del sistema de WhatsApp para las diligencias. Ahora estamos articulando un proyecto de diligencia fiscal remota que tiene que ver con ya una actividad estructurada de parte de la Fiscalía utilizando la tecnología, esencialmente el sistema Google Meets. Pero estas han sido las primeras respuestas a la situación particular de la pandemia. Pero para entender el contexto, ¿cuál es el rol del sistema de justicia en estos tiempos? Y el primero tiene que ver con el respeto y salvaguarda de derechos. Es decir, que aún en estas situaciones especiales, los derechos de las personas se ven sobredimensionados, sobre todo por el peligro que corren en cuanto a su vida. Y esto nos lleva a la preocupación por el hacinamiento carcelario y los procesos judiciales. La búsqueda de activar en forma efectiva los procesos a fin de buscar una solución a los problemas que nos ocasiona la lentitud normal o ya casi conocida del sistema judicial, pese a los intensos esfuerzos por mejorarla, y a la situación de las personas que, estando privadas de su libertad, buscan, con justa razón, que sus procesos se resuelvan a la brevedad. Pero además de esto, nos planteamos también otra pregunta, que es entendible, y mucha gente la ha venido señalando en el sentido de que ¿por qué liberar a las personas? ¿Qué va a pasar con quienes han resultado afectados por el delito? Como ejemplo, los casos de violencia familiar. La ponderación de intereses, si la libertad individual, este derecho a la salud conexo a la vida, puede imponerse por encima de la seguridad de la sociedad civil, a no permitir que quienes hayan delinquido vuelvan a salir y probablemente, porque son posibilidades, vuelvan a cometer nuevos delitos. Cuando ocurre lo de la pandemia, que efectivamente a partir del 6 de marzo ya se consagra en un estado de emergencia, ya habían algunos reclamos en este año, vamos a ser concretos, respecto a la situación carcelaria. Reclamos que no eran novedosos. Pero a raíz de la emergencia sanitaria, en las primeras semanas de marzo del presente año, ya se comenzaron a adoptar algunas medidas de prevención, que evidentemente resultaban insuficientes y por ello se produjeron motines en los penales, sobre todo porque habían reclamos por la situación carcelaria y porque habían rumores fuertes de que esta influenza era muy delicada y peligrosa. Es por eso que el Estado, ya decretada la emergencia, comienza a buscar algunas soluciones para el problema carcelario. Traducido ello en algunas modificaciones a los beneficios penitenciarios, al tema de la conversión de la pena, que ya existían además, algunas medidas alternativas a la prisión, el tema de la vigilancia electrónica, pero sobre todo, concretamente, una política de indultos que se avisoraba necesaria. Sin embargo, es obvio que la pandemia, con repercusión mundial, comenzaba a originar pronunciamientos a nivel mundial, no solo de la Organización Mundial de la Salud, sino también de los entes que de una u otra manera tenían relación con el sistema de justicia y la defensa de los derechos humanos. Es así que a raíz de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que los países puedan tomar algunas medidas respecto a las personas que se encontraban privadas de la libertad, es que aparece el decreto legislativo 1459,
y el Decreto Supremo 004/2020, destinados esencialmente a facilitar la situación de las personas que se encontraban condenadas. Y en todo caso, el impulso a una política de indultos con más fuerza para lograr que un buen número de personas pudieran abandonar la situación de confinamiento carcelario. Es obvio que el avance de la pandemia originó a replantear muchas cosas, pero además nos demostró que las medidas eran notoriamente insuficientes. Por ello es que el Poder Judicial presentó un proyecto en base a su iniciativa para buscar de una u otra manera el deshacinamiento carcelario, tratando de adoptar medidas como la remisión de la pena que se venía necesaria en los casos de los delitos de mínima lesividad. Sin embargo, el Congreso concedió facultades al legislativo para regular estos temas, y es así que aparece el decreto legislativo 1513, que es el que estamos tratando el día de hoy, para ver su importancia, que nace no solo de la preocupación, sino de la articulación de una serie de ideas para temporalmente, quiero resaltar eso, el aspecto de este decreto legislativo, temporalmente adoptar medidas excepcionales respecto a beneficios penitenciarios, remisión de la pena, institución novedosa en la ejecución, como vamos a ver más adelante, y algunas medidas alternativas a la prisión e internamiento en el caso de los menores infractores. Es así que aparece en el listado de este decreto legislativo la denominada cesación de la prisión preventiva por mínima lesividad, la revisión de oficio de la prisión preventiva, la cesación a pedido de parte o revisión por rogación en los casos de las personas que no se encontraban en el listado que señala el decreto legislativo, la remisión condicional de la pena para las personas que tenían una determinada pena y que puedan acceder, cumplida una parte, a este beneficio. Y los beneficios penitenciarios, concretamente en sí, liberación condicional y semilibertad, la cesación de medidas socioeducativas de internamiento para los menores de edad, el procedimiento para la ejecución de dichas medidas excepcionales, que era necesario, y otras medidas como la agravación de la reincidencia, que lo señala la disposición complementaria. De esta manera se buscaba paliar la situación especialísima y lograr que con este decreto legislativo pueda de una u otra manera extraer personas de la cárcel por la situación especial, esencialmente aquellos que estaban en los grupos de riesgo u otros que tenían un peligro latente para su integridad al ser contagiados por el COVID-19. ¿Cuáles son los aspectos penales de este decreto legislativo? En primer lugar, el decreto legislativo precisa una selectividad de los delitos para la aplicación de la norma. Basta revisar su artículo 2, donde se refiere a la cesación de la prisión preventiva, repetido en los artículos 7 y 14 y 15, para darnos cuenta que se establece un catálogo de delitos. Es decir, no todos los delitos acceden a priori a los beneficios de este decreto legislativo. Aun cuando en algunos de sus artículos se deja la posibilidad de que las personas que estén procesadas o sentenciadas por otros delitos puedan solicitar la aplicación de alguno de los beneficios de la norma.
que evidentemente debe tramitarse por no estar dentro de este decreto legislativo con arreglo a las reglas del Código Procesal Penal. Para graficar esto, el ejemplo muy simple. Un delito no comprendido en este decreto legislativo es el tráfico ilícito de drogas, agravado, 297 del Código Penal. El delito de robo agravado, evidentemente son delitos graves, no pueden estar dentro del catálogo precisamente por su particular circunstancia. Otro aspecto penal es que la pandemia aparece ya como un elemento de política estatal. En teoría, se consideraría como una revaloración del derecho a la vida y a la salud, pero no se debe perder de vista que esto es solo temporal y, como veremos más adelante, es solo un paliativo a una circunstancia especial. Otro elemento a destacar también de este decreto legislativo 1513 es la introducción de la virtualidad en el trámite del procedimiento de ejecución penitenciaria. Quizás el procedimiento de ejecución, en lo que está referido a beneficios penitenciarios, es el más lento de todo el sistema judicial. Los trámites son largos, las decisiones judiciales a menudo son negativas y evidentemente esto ocasiona mucha insatisfacción en quienes creen que deben ser acreedores a los beneficios y consideran que el sistema judicial los viene dilatando la resolución de sus pedidos. También la modificación de la reincidencia es un aspecto penal. El artículo 46b ha sido modificado para considerar como una circunstancia especial del plazo de la reincidencia cuando nos encontramos ante personas que, habiendo sido beneficiadas por una gracia presidencial o una norma como esta especial, incurran en nuevos delitos. Aun cuando hay una reclamación justa de la sociedad respecto a la situación de las personas que puedan egresar de los establecimientos penitenciarios, es evidente que el tema de la reincidencia tiene harta discusión, no solo en la doctrina, sino en la propia práctica. Luego de ello está la remisión de la pena. Les decía hace unos momentos que esto de la remisión de la pena es una institución traída esencialmente del sistema español y que en estos casos, como lo que contempla el decreto legislativo, está referida ya no a penas menores, sino esencialmente cuando los sentenciados tengan una pena mucho más alta. La norma señala que la condena debe ser no mayor a 10 años. Esto sí es una novedad, porque la remisión de la pena generalmente ocurría en los delitos que eran sancionados con una pena de 4 años efectiva o cercana. Y aquí sí hay una modificación importante que vamos a ver más adelante. Quedó pendiente en este decreto legislativo el tema de la reparación civil. Se justifica quizá esta omisión, salvo una pequeña precisión respecto al pago de obligaciones derivadas de deuda alimentaria, se justifica en el hecho de que se ha priorizado el derecho a la salud de las personas por encima del aspecto pecuniario. Un jurista decía que es mejor tener libre a una persona para que pueda abonar la reparación civil que tenerla en cárcel y ésta pueda morir por contagio y no haya ningún resarcimiento. Quizás es una razón práctica atendible, pero es evidente que en el decreto legislativo no se ha contemplado este tema muy importante
ni la protección de la víctima en los casos de una persona que se vea beneficiada con este decreto legislativo. El catálogo es largo, el tiempo nos gana, vamos a tocar más bien la circunstancia y la reflexión de si estas medidas excepcionales, porque es excepcional el decreto legislativo, es un antídoto al problema carcelario peruano. Definitivamente el problema carcelario no es novedoso. La cárcel siempre ha sido cuestionada desde Sechária y Beccaria en adelante. Se ha dicho mucho sobre la cárcel, pero no hay que olvidar que quizás en un Estado de Derecho es la única medida que puede de una u otra manera realizar la facultad punitiva del Estado. Es cierto que la cárcel tiene una problemática enorme, es un problema casi sin solución durante muchísimos años y lo va a seguir siendo en la medida que la pena efectiva y la reclusión sea únicamente la principal sanción punitiva. En la medida que no podamos encontrar otros sistemas alternativos a la cárcel, esta va a ser la única solución y el problema más grande que enfrenten los estados. El decreto legislativo, para no salirnos del tema, que es muy amplio, en este aspecto busca de una u otra manera el deshacinamiento. Pero también al presentar un catálogo de delitos que puedan ser directamente beneficiados, al parecer relativiza la presunción de inocencia. Es decir, para estos delitos pequeños sí, yo considero que puedes salir por el tema de la pandemia, y para los otros delitos más graves no, porque tu delito es de tanta gravedad que tienes que seguir confinado. Este razonamiento quizás es muy discutido, pero al fin y al cabo es lo que nos trae la norma como una forma, vuelvo a repetir, excepcional de buscar el deshacinamiento en la cárcel. Ingresando ya al tema procesal de este decreto legislativo. El decreto legislativo en su artículo 3 esencialmente señala que en los casos de revisión de la prisión preventiva hayan unas circunstancias particulares que impulsen al juez a dictarla. Por ejemplo, que el procesado tenga un plazo de prisión preventiva ampliado, exista riesgo del COVID, el riesgo a la salud, es decir, riesgo de contagio, y las medidas limitativas a la libertad que se hayan dictado con motivo del estado de emergencia. En primer lugar, vamos a decir brevemente que la prisión preventiva es una medida cautelar, provisional, variable, que se dicta en los casos en que, conforme al artículo 268 del Código Procesal Penal, una persona es detenida y es requerida por el sistema de justicia para los efectos del proceso penal. Esencialmente, la prisión solo procederá, uno, cuando hay una vinculación con intensidad de la persona a los hechos objeto de investigación. Segundo, cuando la pena a que se hará acreedor, según razonamiento judicial, pueda superar los 4 años de privativa de libertad. Y tercero, cuando sea notorio que esta persona no tiene un arraigo, lo que configura el peligro procesal. Y además pudiese existir el peligro de obstaculización a la actividad judicial o investigativa. De esta suerte, cumplir estos requisitos, adicionados además al tema de la proporcionalidad y duración de la medida,
hacen que una persona pueda ser confinada por un plazo de prisión preventiva. Y a lo que se refiere este decreto legislativo es evidentemente a la cesación de esa medida. Por eso se llama cesación de la prisión preventiva. Y ese artículo 3 que les acabo de mencionar tiene que ver con la cesación. Pero el artículo de la norma procesal, que es el 283, referido a la cesación de la prisión preventiva, no señala que la prisión preventiva cesará cuando nuevos elementos de convicción puedan alterar una situación preexistente. Y este es el tema aquí en el procedimiento de este decreto legislativo. El COVID-19 evidentemente no puede ser un elemento de convicción. Los elementos de convicción son aquellos que son actuados intraproceso y aportados por las partes. Eso es lo que señala la doctrina y los conocimientos que tenemos. Aun cuando existe una discusión con unas casaciones del Poder Judicial, pero esencialmente los elementos de convicción son los elementos aportados al proceso, a la investigación. Entonces, volviendo al tema del COVID-19, ¿qué será el COVID-19? ¿Un nuevo elemento de convicción o un hecho notorio? Y la respuesta está en el artículo 156.2 del Código Procesal Penal. Señala claramente que no son pruebas los hechos notorios. Esa es la diferencia esencial que nos permite establecer que la invocación del COVID-19 no es un elemento de convicción. Sí es un hecho notorio que nos lleva a establecer un criterio. Y para no hacer muy difícil el razonamiento, lo grafico con un ejemplo. Una persona está sufriendo prisión preventiva, está detenida por 9 meses. A raíz de este decreto legislativo, el defensor pide la cesación de su prisión. La pregunta es, ¿qué cosa debe hacer él? ¿Debe solamente invocar el COVID-19? ¿O es que debe hacer alguna actividad más? Y la respuesta es, no se puede argumentar únicamente el COVID-19 como elemento de convicción, sino que debo señalar el por qué la persona que solicita la cesación de la prisión preventiva corre el peligro de ser contagiada o por razones de sus enfermedades preexistentes o sobrevinientes, sea necesario cesar esa medida excepcional de prisión. Es decir, ordenar que esta persona sea puesta en libertad por el peligro inminente que la pandemia representa para ella. Por lo tanto, la cesación de la prisión preventiva, en estos casos, requiere de nuevos elementos de convicción. Y consideramos que este artículo 3 del decreto legislativo evidentemente debe ser adaptado y concordado con el artículo 283 del Código Procesal Penal. Como les repito, para pedir la cesación de la prisión preventiva es necesario el aporte de nuevos elementos de convicción. Por ejemplo, la acreditación de enfermedades preexistentes. La edad de la persona, por ejemplo, no sería un nuevo elemento de convicción. La edad de la persona ya se conoce intraproceso. Y si se sabe que es una persona que está en el grupo de riesgo, es evidente que este es un criterio importante a tener en cuenta al momento de evaluar la cesación de la prisión preventiva. Concluimos señalando que en lo que respecta a este tema, la aparición del COVID-19 debe entenderse como un criterio a tener en cuenta para resolver estos temas. Ahora bien, hay un tema también resaltante en este decreto legislativo, el denominado peligro de fuga.
Se ha señalado muchas veces, y este es uno de los requisitos del artículo 268, como hemos enumerado anteriormente, la peligrosidad del agente comprende pues que una persona no tenga arraigo y pueda tener la posibilidad de ausentarse del lugar donde viene realizándose el proceso. Es conocido que en el sistema penitenciario, a raíz del COVID-19, son hechos conocidos el hacinamiento de los penales, la posibilidad de contagio, la existencia de grupos y factores de riesgo, la carencia de establecimientos sanitarios adecuados en los penales y a nivel general, como lo hemos podido ver, y el incumplimiento en el exterior, en la calle, de las normas gubernamentales. Graficado en esto, en que todos sabemos que las personas son proclives a desobedecer las órdenes saliendo a la calle cuando hay restricciones para ello. Por lo tanto, señalar también que el solo cierre de fronteras, como se argumenta muchas veces, y el no poder salir del país, desaparece el peligro de fuga de las personas. Y eso no es así. Estando al incumplimiento notorio de las normas gubernamentales, podemos considerar claramente que el peligro de fuga no desaparece en estas situaciones. Voy a tocar ya para terminar esta intervención, y no la quiero hacer más larga, un aspecto que es el de la remisión condicional de la pena, un aspecto novedoso, resaltante de este decreto legislativo. Le decía que para estos casos, esencialmente el decreto legislativo contemplaba que se podía acceder a la remisión condicional de la pena cuando se tuviera una condena no mayor de 10 años de pena privativa de libertad. ¿Qué se entiende por la remisión de la pena? La remisión de la pena es como una especie de cancelación de la condena, pero sometiendo al condenado a una serie de reglas de conducta. Es decir, en palabras simples, la pena se completará en la calle, pero tienes que observar ciertas reglas. Y para la revisión de la pena que contempla este decreto legislativo, hay que cumplir con ciertos requisitos formales. Algunos instaurados de oficio, como el recabarse documentación por parte de los jueces de emergencia. Aquí hago un paréntesis para decirles que a raíz de este decreto legislativo se han implementado órganos de emergencia, juzgados de emergencia y fiscalías de emergencia que ven esencialmente estos temas. Entonces, aquí hay que satisfacer ciertos requisitos formales. Documentación relacionada a la condena de la persona, antecedentes, información sobre su situación carcelaria, pero sobre todo la información también del riesgo que corre esta persona. Toda esta información es recibida por el juez y debe tomar una decisión en un plazo muy breve, muy corto, como señala la norma, 5 días. 5 días para recabar documentación y 5 días para resolver, 10 días para recabar documentación y 5 días para resolver el tema. Obviamente esta decisión debe ser motivada porque el deber de motivación que señala el artículo 139 de la Constitución es obligatorio para todos los jueces. Y este juez puede acceder a la remisión condicional de la pena porque hay una opinión fiscal previa o denegarla diciendo las razones por las cuales considera que no procede la remisión condicional. El caso, por ejemplo, de una persona que pueda cumplir los requisitos formales, pero que, por ejemplo, tenga 10, 11 condenas por un mismo delito. Las hay. No se vaya a pensar que esto es irreal. Eso evidentemente no va a convencer al juez a darle una remisión condicional de la pena. Estas resoluciones, a raíz del decreto legislativo, otra novedad, introducen la figura de la resolución judicial colectiva. ¿Y qué es esto?
que la decisión única puede afectar a diferentes procesos. La norma señala que en esta resolución judicial colectivas, el juez comunicará o enviará copia de la resolución a los procesos donde se hayan actuado las condenas a las personas cuya remisión condicional aceptada o denegada se haya ordenado. Asimismo, esta normatividad, el decreto legislativo, permite, pues, en estas instituciones la remisión y beneficios y otros, también la recabación de una información penitenciaria mucho más abierta. Por eso es que se pueden resolver con mayor brevedad estos pedidos, que vuelvo a repetir, tienen que ver con una política de flexibilización para los efectos de atender esta situación especialísima de la pandemia. ¿Cuáles son las consecuencias, hablando nuevamente de la remisión, de la procedencia de la remisión? Se permite a la persona, evidentemente, egresar del establecimiento penitenciario. Se le somete a una serie de reglas de conducta, acorde con el artículo 58 del Código Penal. Se señala el plazo por el cual se suspende la pena. Por ejemplo, yo estaba condenado a 9 años y a los 7 se ordena la remisión de mi pena, conforme a este decreto legislativo. Significa que durante 2 años yo debo cumplir regla de conducta. Y así lo señalará la resolución. Y además, el apercibimiento, es decir, ¿qué va a pasar si yo no cumplo con las reglas? La liberación de la persona favorecida por la remisión condicional de la pena, obviamente también se produce en un plazo mínimo que no debe exceder de los 5 días hábiles. En este cuadrito que les muestro está el procedimiento de la remisión de la condena para los delitos de mínima lesividad, elaborado por el estudio de Espinosa Goyena, hay que citar las fuentes, donde se señala claramente todos los pasos para poder acceder a este beneficio. Es obvio que esta es una medida especialísima, novedosa, es una especie de beneficio penitenciario excepcional, distinto a la semilibertad o a la liberación condicional. Ya para terminar mi intervención y agradeciendo ante todo a quienes han hecho posible esta presentación, quiero decirles que el decreto legislativo es una norma temporal, busca instaurar procedimientos abreviados, flexibilizados, para la solución al problema del hacinamiento de las cárceles. Pero la aplicación de este decreto legislativo, que tiene varias situaciones particulares, como ya enumeré al principio, debe ser efectuada con la ponderación de intereses por parte de los jueces. Es decir, por un lado, el derecho a la vida y a la salud de los penados y los procesados, y por otra parte, los intereses de la sociedad que también ve con asombro y preocupación la liberación de estas personas, que si bien se efectúa por razones humanitarias, pero de una u otra manera ocasiona gran preocupación. Agradezco nuevamente esta invitación y muchas gracias por escucharme estos minutos.